Desde el corazón de la ciudad de Montevideo comienza Esto es Arte, FM Ciudadela 88.7. Conduce Daniel Fernández Corch, con la participación especial de Diego Alexandreasi. Estamos al aire en Radio Ciudadela 88.7 FM de tu buscador digital y nos encontramos en Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando. Mi nombre es Daniel Fernández Corch y junto a Diego Alexandreasi haremos de los próximos 60 minutos un recorrido por las distintas manifestaciones del arte. Nos acompañan como siempre nuestras panelistas Gladys Ledesma, Beatriz Marenco y María García Marichal, con sus columnas reflexivas, culturales e históricas, como sé que la están esperando, y también dentro de poco retomamos con Hablarte, la columna artística de artistas plásticos, de biografías, de todo lo que hay que conocer sobre el arte pictórico, en la voz de Diego Alexandre. Estaba recordando una frase interesante, muy estimulante para estos momentos en los que vivimos, que es de León Tolstoy. Es extraída de un libro que es Guerra y Paz. Tolstoy en esta novela nos cuenta lo siguiente, nos dice lo siguiente, nos sugiere esta frase: si no hubiera sufrimiento, el hombre no conocería sus límites, no se conocería a sí mismo. Como les dije, es una frase extraída de Guerra y Paz y sin duda es una frase muy dura pero cierta. Y uno se pregunta por qué debe ser así, por qué el ser humano no aprende de lo vivido antes que él por otros, porque nos lleva a tener que experimentar algo cuando ya sabemos que no hay posibilidades de llegar al éxito o a lograrlo. Pero así justamente está ese horizonte de conocer nuestros propios límites, que es lo que plantea León Tolstoy, cuando dice: si no hubiera sufrimiento, el hombre no conocería sus límites, no se conocería a sí mismo. Vaya paradoja para reflexionar ya al inicio de Esto es Arte. Para escucharnos desde otra modalidad, puedes ingresar a la página web, que es www.fmciudadela.com.uy. También nos puedes dejar un mensaje por WhatsApp al 099-337-877 o también elegir la modalidad de correo electrónico programaestoesarte@gmail.com. Y recuerda que el programa, después que sale el sábado, el viernes primero, el sábado después, se pone en YouTube para que lo puedas volver a escuchar en el horario que mejor te quede cómodo y también compartir con tus amistades. Recuerden que Esto es Arte apoya a la Asociación Uruguaya de Escritores, donde nosotros además en la parte presencial nos reunimos en el Ateneo de Montevideo un jueves al mes, emblemático, histórico edificio, allí en la circunvalación de la Plaza Cagancha, esquina Rondó, donde difundimos todas las actividades de los socios, como ser tanto las presentaciones de libros propiamente dichas, como charlas, homenajes, exposiciones, conferencias, y también tenemos socios músicos que hacen sus propuestas musicales, además de publicar libros. El correo de la Asociación Uruguaya de Escritores es el siguiente: asociacionuruguayaescritores@gmail.com. Muy sencillo. Ingresamos ahora en la agenda cultural de AUDE, donde nosotros desde aquí vamos comentando las distintas actividades que se vienen. Y sobre eso les comento que en el Ateneo de Montevideo se presentó hace muy poquito, solo para recordarles, una nueva novela de uno de los socios, el escritor y profesor Fernando Gutiérrez, llamada Caja de Sorpresas. AUDE está organizando también un nuevo encuentro en el Club de Lectura que se desarrolla en la cafetería del Notariado, y creo que va a ser el último encuentro del año en este escenario del Club de Lectura.
Así que no bien tengamos ya todo definido, lo vamos a estar comunicando por aquí. También las escritoras Sandra Rush y Sonia Robeño estarán presentando dentro de poquito, ya en la primera semana quizá o mediados de septiembre, un libro que publicaron en conjunto. Continúan también los ciclos de presentaciones de muchos de nuestros socios que han tenido publicaciones este año o al final del año pasado, como el caso de Graciela Mila con El alquimista de Praga, Marta Estigarribia con la novela Amores dispares, María Senatore, un poemario llamado Marea de Palabras, Paula Nover, que desde Alemania sigue impulsando aquí su nuevo poemario, Melodía Singular, Sandra Rush también con un poemario de Luces y Sombras, Norma García Coirolo, otro poemario, Rumbo a Sirio, también María García Marichal, un libro con una estructura muy interesante llamado Alter Ego, Roberto Bennett, también con su libro de cuentos La Trinchera, y así de productivos están nuestros socios. Si me olvido de alguno, bueno, los nombraré la semana que viene. Amigos, hasta aquí la agenda cultural de Esto es Arte y vamos a ingresar ahora entonces al primer segmento. Como les decía, estamos ahora recibiendo a la profesora y escritora María García Marichal, quien en el primer segmento del programa nos trae en Autores en Ciudadela, digamos que ahora como una conclusión de lo expuesto la semana pasada, donde nos habló de cantar de gesta, hoy nos va a hablar sobre el Mio Cid, un tema que muchos hemos estudiado también en secundaria, un tema interesante, un poema bellísimo, una gran historia podría decirles, ¿no? Que resalta las hazañas del caballero Rodrigo Díaz de Vivar, ¿se acuerdan? En este género que es épico, pero también es maravilloso, una poesía narrativa con un gran contenido histórico que nos lleva al pasado y a disfrutar de aquellas andanzas y luchas cruentas y difíciles, pero un poco relacionadas a la frase inicial de León Tolstoy. Bueno, me dejo de tanta palabrería y entramos a recibir a María García Marichal en Autores en Ciudadela. Muy buenas tardes, amigos de Esto es Arte. Soy María García Marichal aquí en este segmento que llamamos Autores en Ciudadela. Mi saludo afectuoso para el personal de la radio, para Daniel Fernández Corch y el equipo de trabajo, y además de la audiencia para los integrantes de la Asociación Uruguaya de Escritores. En el segmento pasado hablamos de los cantares de gesta, estos poemas épicos que corresponden a la Edad Media de Europa, y trabajamos principalmente el cantar de Mio Cid, el cantar de Roncesvalles, los cantares de lo que se llama materia carolingia o materia francesa, y hablamos también de algún cantar de las Islas Británicas. Hoy vamos a internarnos en el cantar de Mio Cid, el cantar de gesta anónimo más importante en lengua castellana, inspirada libremente en los últimos años de vida del caballero castellano don Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. La versión que se conserva está compuesta en su mayoría por versos de extensión dispar que corresponden a tiradas. Las tiradas son justamente los fragmentos del poema. Es un cantar épico que se ha conservado casi completo. Solo se ha perdido la primera hoja del original y otras dos en el interior del códice. No olvidemos que códice es un libro primitivo, digamos, dentro de lo que es la exposición escrita de la poesía y la narrativa, casi siempre hecho en pergamino. El contenido de esas lagunas, de esas faltas existentes, puede ser deducido principalmente en la crónica de 20 Reyes y además en algunos de los romances. El cantar del Mio Cid se complementa con Las Mocedades de Rodrigo, escrita en 1360, el cantar de Roncesvalles, que corresponde justamente a la materia carolingia, y
posteriormente al epitafio épico del Cid, que podría haber sido escrito en el 1400. La relevancia del Cantar del Mío Cid, y esto pueden encontrarlo ustedes en la biblioteca virtual Cervantes, no solamente es literario, sino que su estudio en el siglo XIX, principalmente a partir de Ramón Menéndez Pidal, da pie al estudio de la filología o lingüística y al proceso de modernización de la lengua castellana. El poema del Mío Cid consta de 3.735 versos de extensión variable, por lo que se llama anisosilábicos. Predominan los versos de 14 a 16 sílabas métricas, divididos casi todos en 2 hemistiquios separados por cesura. La longitud de cada hemistiquio es normalmente de 3 a 11 sílabas y se considera unidad mínima de la prosodia del cantar. Sus versos no se agrupan en estrofas, sino que, como decíamos en el segmento pasado, se agrupan en tiradas. Cada una de esas tiradas no tiene un número fijo de versos, pero sí respetan la rima asonante y, por supuesto, el sentido del cantar. Se desconoce el título original, pero sí se sabe que pudo llamarse Gesta del Mío Cid o Cantar, que eran los términos más utilizados. Incluso en el segundo de los cantares aparece, por ejemplo, el siguiente verso: aquí empieza la gesta de Mío Cid el de Vivar. En el verso 2276 pueden observar ustedes la antigüedad, lo arcaico del lenguaje. Las coplas de este cantar aquí van acabando. ¿Cómo es el argumento y la estructura? Muy bien, la reproducción del cantar aparece después de una recuperación de muchos años de las hojas y del códice en su casi totalidad. El poema se inicia con el destierro del Cid, el primer motivo de deshonra. No olvidemos que él es un hombre noble, pero de una nobleza pobre, nobleza rural española de la época, y va a intentar Rodrigo Díaz de recuperar su nombre, de recuperar su honra, y todo su trabajo épico, todo el trabajo que realiza va a promediarse cuando llega hasta los más altos estamentos de la nobleza española. Después de conquistar Alcocer, Castejón y de derrotar al conde Don Remont, conquista el reino de Taifas y la ciudad de Valencia, que le es otorgada como propiedad. Es decir, que Rodrigo Díaz de Vivar va a ser quien gobierne a Valencia. Se une al antiguo solar de su familia y va a tener, por supuesto, una enorme importancia dentro de la nobleza de la época. Cuando sus hijas son grandes, las casa con los infantes de Carrión, con los príncipes de Carrión. Entonces tenemos al Mío Cid, a Rodrigo Díaz de Vivar, en su máxima expresión noble en la España de Edad Media. Las hijas del Cid se casan con los infantes de Carrión. Son doña Elvira y doña Sol, pero son sumamente cobardes estos infantes, huyen de un león que se escapa, se vengan golpeando, vejando y dejando malheridas a las hijas del Cid, que se vengará de los príncipes posteriormente para enaltecer a sus hijas y casarlas después de, debido a la deshonra, anular el matrimonio con nobles que sí les van a dar el nombre que realmente ellas merecen. Es decir, estamos hablando de una real historia heroica y de la honra como fundamental valor para los nobles y para las personas de la época. Hay una restauración de la honra del Cid, pero además de todas las heredades de Rodrigo Díaz de Vivar. Doña Elvira y doña Sol se casan con personas que respetarán sus personas, pero además que harán respetar el valor de su padre. Quiero leerles un fragmento pequeño y modernizado del cantar del Mío Cid. Es cuando el Cid convoca a sus vasallos y estos se destierran con él. Envió a buscar a todos sus parientes y vasallos y les dijo cómo el rey le mandaba salir de todas sus tierras y no le daba de plazo más que 9 días
y que quería saber quiénes de ellos querían ir con él y quiénes quedarse. A los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago. También a los que se quedan contentos quiero dejarlos. Habló entonces Álvar Fáñez, del Cid, era primo hermano. Con vos nos iremos, Cid, por yermos y por poblados. No hemos de faltar mientras que salud tengamos, y gastaremos con vos nuestras mulas y caballos y todos nuestros dineros y los vestidos de paño, siempre querremos serviros como leales vasallos. Aprobación dieron todos a lo que dicho don Álvaro. Mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron. El Cid sale de Vivar, a Burgos va encaminado, allí deja sus palacios yermos y desheredados. Los ojos de mío Cid mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedan mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedan las perchas, ni con pieles ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. Y habló, como siempre habla, tan justo, tan mesurado. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron esto mis enemigos malvados. Hasta el próximo encuentro, amigos. Continuamos en FM Ciudadela 88.7 FM. Estamos aquí en Esto es Arte y recibimos ahora un segmento también muy querido por todos, que es Crónicas del Camino, donde la escribana Beatriz Marenco nos recrea en este espacio un aspecto diferente, ¿no? Ella recorre este camino de crónicas con historias únicas que muchas veces son poco conocidas o que ustedes quizá no hayan escuchado nunca antes, pero que deben ser contadas, porque son historias de vida que nos transmiten experiencias que también nos pueden motivar. Con ustedes y con nosotros, Beatriz Marenco y sus clásicas Crónicas del Camino. Amigos de Esto es Arte, qué gusto estar con ustedes, porque lo cierto es que el encuentro siempre es esperado. Venimos hablando en programas anteriores de un proyecto fecundo y vigoroso por su producción, por sus temas, por el tono y porque ha recogido la espléndida sabiduría de aquellos autores que semana tras semana nos presenta. La radio y la escuela, un libro nos une. Fue la búsqueda, así lo entiende el maestro Ibarra, la búsqueda valiosa de esa estrategia para aquellas familias que no tenían acceso a Internet o lo tenían pero de forma precaria y no continua, pero también, y qué importante amigos, el maestro pensó que era una forma de rescatar esa unidad familiar donde los adultos y los niños se reunían en torno a la radio. Se apeló entonces a la memoria de aquellos programas de radio educativa que se hacían en los años 70 y 80, muchos lo recordarán, que llegaban a todos, dice Julio, pero sobre todo a aquellas familias del medio rural que no tenían las posibilidades de tener a los niños de forma presencial. Y si lo recuerdan, los invité también a dejar sus comentarios porque seguramente hondos son los recuerdos. Lo dijimos, eran programas de 10 minutos que comenzaron emitiéndose 3 veces a la semana. La elaboración de los programas se hicieron desde CAPDER, Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales, y desde las propias escuelas, con la participación de las comunidades involucradas. Bueno, estilos, influencias, belleza y sobriedad, inimitables realmente pasajes que constituyen el vasto contenido y saber del autor, con breves y cuidadas biografías como forma de descubrir el otro lado. Cuenta el maestro que hermosas páginas han pasado: Morosoli, Juana de Ibarburu, José Enrique Rodó, Fernán Silva Valdés, Julio da Rosa, Quiroga, Juan Zorrilla de San Martín, entre otros. Abordarlos con los niños es una forma de intercambiar ideas y maestras y maestros acompañan, cumpliendo un rol importante en ese proceso para complementarlo
y también orientarlo. Y así el proyecto se fue impregnando, dando un tono parejo a toda la producción, todo con su luz y con su ambiente, y el hacer de una voz la voz de todos hizo que fuera innovando también, ese proyecto se fuera mejorando, creciendo, puliendo, contando así con la participación de maestros e inspectores, incluso madres para leer, y por qué no, los niños. Por distintos caminos realizar el mismo milagro. Y así fue porque a través de la radio cautivaron y a partir de esa beta maravillosa traspasaron las escuelas. Lo decíamos, en esa entraña poética, sensible y bella, en esa aventura que se encaró tan hondamente y que venía del pasado también con absoluta y deliciosa naturalidad. Imposible no absorber de forma cabal esta propuesta que se estaba ofreciendo como compendio vivo de las más preciosas páginas de nuestra historia literaria. Distintas instituciones sintieron vibrar la obra, y vaya si será importante, porque no estaba destinada originalmente a ellas esta propuesta, pero enriquecedor para todos fue sentir esa prodigiosa diversidad que se sumaba. Cuenta el maestro Julio Ibarra que seguir fuera de ese contexto de aislamiento es el desafío y es la ilusión, tal vez con menos frecuencia, pero sí con esa pujanza para ser un recurso más que crea, que fija pensamiento, que sigue dando vida y lozanía a tantos y que sin duda es de valor innegable. Agradece los apoyos, la Inspección Departamental de La Valleja, los referentes rurales, maestras y maestros, las familias y la radio, por supuesto, que permitió ese diálogo fluido, abundante, que permitió llegar al público para armonizar todo admirablemente. En el mes de diciembre, les cuento, de 2022, la radio y la escuela, Un libro nos une, llegaba a 250 emisiones. El sentimiento se exalta cuando cuenta que el director del Departamento de Educación Rural llevara la experiencia al encuentro de pedagogía en Marruecos y que se presentara en el Congreso Internacional de Educación en Territorios Rurales en Barcelona. Amigos, y así, nutrido de elementos tradicionales que restauran y remozan todo lo vivido, vuelve siempre a la vida. Los encuentro en otra crónica del camino y en el próximo programa. Les dejo un fuerte abrazo. Continuamos en Esto es Arte y en la 88.7 FM Radio Ciudadela. Hoy, en Palabras Más, Palabras Menos, les voy a hablar sobre algo que voy a titularlo de la siguiente manera: leer como parte del aprendizaje para poder escribir. Sí, es así. Sin lugar a dudas, esto es básico. Si no te gusta leer demasiado o no te gusta leer mucho, entonces nunca se va a poder llegar a ser un buen escritor. El gusto por leer es fundamental porque es necesario estimular el intelecto en función de descubrir los motivos que llevan a un autor a realizar la obra. Por esto hay que leer, ¿no? Tanto las obras como las biografías de quienes escribieron el libro que estamos leyendo. Porque hay que leer, sí o sí. Es importante saber qué leen los escritores. Hay que saberlo por lo que han pasado alguna vez, y para esto es importante leer sus biografías, a quienes admiraban, quiénes eran sus autores favoritos. O sea, ustedes me preguntarán, ¿hay alguna pauta o criterio para leer? Me refiero, a esto que les estoy diciendo es para los amateurs, ¿verdad? Los profesionales esto ya lo saben. Pero si usted me pregunta si hay alguna regla, no, la verdad que no. Y por otro lado, ustedes se pueden preguntar, ¿hay escritores que no leen? Bueno, sí, hay escritores que no leen, aunque les parezca mentira. Pero por esto es importante esto, es fundamental el leer, porque además el lenguaje va cambiando, el interés va cambiando, ¿no? O sea, el interés de los lectores, y el escritor debe estar al tanto de lo que sucede.
Por eso uno no puede quedarse con lo que leyó alguna vez. Siempre tiene que estar leyendo incluso lo nuevo que viene. Aunque de repente no sean temas que a uno le interesen demasiado, pero hay que saber y conocer el lenguaje y la atención y los temas que se están tocando hoy. Entonces, ahí sí se manejan los distintos criterios, se encuentran las pautas, se encuentra un método. O sea, vamos a hacer algunas recomendaciones útiles que van a contribuir con este tema, porque no hay una ley escrita, ¿no? Esto es algo que se maneja solamente por la experiencia, ¿no? O sea, veremos entonces cómo otros escritores lo han hecho, ya que somos herederos de sus obras, y los escritores que venimos después de aquellos que han alcanzado el éxito, y el éxito me refiero al reconocimiento, ¿no? Por su trabajo, no a lo que han recibido como dinero, ¿no? O sea, como reconocimiento, un buen trabajo. Esos escritores son los que nos enseñan, ¿no? Y hay que saber cómo lo hicieron. Pero claro, también va a hacer falta talento. Sin el talento, mi amigo, esto va a ser imposible, ¿no? Porque es así. Como les decía, somos herederos de una larga tradición literaria con la que nos hemos formado. Toda la sociedad se ha empapado de los puntos de vista que pusieron todos los escritores que impactaron en la sociedad con sus obras y que por supuesto se destacaron antes que nosotros. Dije que había que leer mucho, pero como no es posible leerlo todo, uno debe ser muy cuidadoso con esto y también muy selectivo con lo que se lee, si lo que se quiere es aprender. Entonces, para podernos organizar en la selección de lo que es la lectura y no perdernos en la cantidad de publicaciones que se hacen por año, porque en nuestro país son muchas, en el mundo también, el criterio más recomendado es el de elegir un momento histórico, una época, leer lo que se publicó en ese contexto y así poder conocer todo lo que ocurrió en determinado periodo y cómo un contexto social afecta la creación de los artistas. Por ejemplo, podemos elegir el siglo XIX y ver qué autores sobresalieron. Entonces, Edgar Allan Poe, Oscar Wilde, Lewis Carroll, George Sand, ¿no? En el siglo XV estaba Isabel I de Castilla, me acuerdo de Margaret Kemper, Juan de Menea, ¿no? Estamos hablando de 1411 a 1456, ¿no? O sea, aquí lo que podemos analizar con estos ejemplos son las conexiones que había entre lo que se leía, por ejemplo, en China, en Inglaterra y en Uruguay, en la región. O sea, ¿había o no relación entre las distintas literaturas? Esto es lo que tenemos que descubrir. Esto no se aprende en el libro porque no hay tiempo para o sea, con leer un libro esto no es suficiente, ni con uno ni con dos. Eso quería decir, disculpen, ¿no? O sea, porque uno tiene que abarcarlo todo, para eso lo que necesita es tiempo y tiempo de lectura, y se necesita sí ese método que les estoy diciendo, ¿no? Si se le puede llamar método, o una guía, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera se puede ponerse en contexto y entender lo que ocurría, porque lo que ocurría antes es lo que ocurre ahora, ¿no? Ahora, también podemos pensar, por ejemplo, ¿qué se leía en Inglaterra en los años 1900, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar a principios de 1900 a Virginia Woolf, a Agatha Christie, a Mary Shelley, ¿no? En Inglaterra. Y en 1900 en España, ¿quiénes estaban? Miguel de Unamuno, García Lorca, María de Zambrano. O sea, no es que todos hayan vivido en ese periodo, pero era lo que se leía porque era el periodo. En esa franja de tiempo la gente leía eso que era lo más cercano, ¿no? Y en 1900, principio de 1900, se leía a Florencio Sánchez, a María Eugenia Ferreira. Bueno, María Eugenia Ferreira no publicaba entonces, se publicó después.
pero ella sí tenía sus conferencias y exponía y escribía así en artículos de diario, ¿no? Estaba Horacio Quiroga también. Pero en 1900 era eso lo que se leía, o sea, una persona común en 1910, 19, ¿no? 1908, y tenía como literatura fresca, tenía una Agatha Christie, una Virginia Woolf, tenía a García Lorca, tenía a Quiroga, a eso me refiero. Y todos ellos tienen cosas en común, porque es la época que ellos están viviendo. El otro criterio que se puede utilizar es elegir un autor y estudiar su vida y su obra, leyendo todo lo que se pueda sobre ese autor. Un solo autor. Claro, nos vamos a volver como un erudito en un autor solo. Y a veces, bueno, el tiempo, si se aboca a eso, no te da para hacer otros más, ¿no? Salvo que se haga algo, o sea, uno se implemente un método que profundice durante 2 meses, 3 meses y después se agarre otro. Bueno, en algunos años uno va a tener un conocimiento mucho más vasto de todo, ¿no? Pero así es como se convierte uno en un conocedor, ¿verdad? De lo que es la literatura, y obviamente ahí va a encontrar mucho material para poder escribir. El otro criterio ya es elegir una corriente literaria y abordar los temas desde ese lugar. Entonces tenemos el romanticismo, el simbolismo, no sé, el realismo, ¿verdad? El otro criterio puede ser leer un género, en un género literario, y entonces, bueno, uno tiene ciencia ficción, policial, novela negra, náutica, erótico, aventuras, terror, qué sé yo. Porque también están los subgéneros, ¿verdad? Como el apocalíptico, zombie, bueno, todo, hay subgéneros específicos, pero todo depende del interés de cada uno y del enfoque o de la propuesta que quiera seguir. Por eso a veces es bueno, antes de escribir, sentarse y plantearse cuál es el objetivo, a qué público quiero llegar, dónde debo ir, dónde quiero ir, cuáles son mis necesidades. Quiero escribir un poco de todo, quiero pasar de la poesía a la narrativa, al ensayo. O sea, me siento cómodo en un género y voy directamente a él, entonces me convierto en un referente, si consigo tener buen material en un género, pero son cosas que un escritor se debe plantear. Así que es así, es una forma de descubrir y de descubrirse, de tener conocimiento, de adquirir ese conocimiento y poder consolidar mucho mejor la propuesta literaria que estemos trabajando. Siempre insisto en lo mismo, un escritor es un creador, y como creador puede, con conocimiento, ser muy hábil para generar nuevos escenarios o nuevas situaciones, pero con conocimiento, porque si uno no emplea el conocimiento, lo que hace es copiar, eso se nota, y como se nota, eso te baja del nivel todo lo que hayas hecho y todo el esfuerzo empleado. Por eso es importante leer, es importante aprender, es importante escuchar al que tiene más experiencia que uno, es importante estar actualizado, y es importante no creérselo, no creerse que uno se la sabe toda, porque uno nunca lo sabe todo, ni sabe demasiado. Siempre hay gente que sabe un poco más que nosotros y tenemos que tener esa apertura emocional, porque a veces el ego nos tapa, tener esa apertura emocional y decir, bueno, a ver, lo escucho porque si la persona sabe, sabe, y si me va a aportar algo, lo voy a escuchar, y si me va a corregir algo, lo voy a permitir porque me está fundamentando que es así. Así que todas estas cosas son importantes para poder convertirse en un buen escritor. Si no, les recomiendo una película que se llama, creo que se llama El corrector de libros, algo así. Excelente película, no tengo el nombre muy claro. Está basada en la vida real, pero está basada en la vida real y era un corrector de una editorial que tenía a varios de los escritores más importantes del mundo y bueno, y la relación que tenía con ellos y cómo su trabajo de corrector influenció enormemente en esos libros que llegaron a ser íconos de la literatura universal.
porque siempre es así. Lo mismo sucede en la música. Allí está el secreto del que sabe, además del músico, del creador, es el director, es quien ecualiza, quien le da la magia a la canción, ¿verdad? Acá es lo mismo, o sea, siempre es un equipo, nunca un escritor está solo, hay un equipo atrás que es el que lo lleva adelante. El escritor es la cara visible, es el creador, pero cuando una obra queda muy bien armada, es porque hay otras cabezas pensando en esa obra, es así. Amigos, espero que hayan disfrutado Palabras Más, Palabras Menos. La entrevista con Daniel Fernández Corch. Continuamos en Esto es Arte desde FM Ciudadela 88.7 y desde el corazón de la ciudad de Montevideo recibimos a la escritora argentina Carolina Zamudio. Bienvenida, Carolina, a Esto es Arte. Hola Daniel, buen día, ¿cómo estás? Bien, esta es la segunda vez que tomamos contacto este año. Sí, la verdad que sí, te estoy muy agradecida por tener en cuenta mi trabajo tan a menudo, digamos. Sí, anteriormente, bueno, son causas distintas, ¿no? La vez anterior estuvimos hablando sobre la Fundación Esteros y la revista homónima, y desde esa perspectiva difundiendo a otros artistas. Claro, sí, que es una linda sinergia, no sé, porque, o si no, uno como escritor, como cualquier artista, supongo, está como muy metido en su propia vida y en su propia creatividad, por decirlo de alguna manera, pero la verdad que es mucho más gratificante poder hablar sobre otros y difundirlos y generar espacios de difusión, qué sé yo, de comunión, ¿no?, con los otros. Así es, y además dentro de poco estás organizando la feria, el evento de este año, en la Feria del Libro. Sí, es exacto, va a ser por segundo año consecutivo, se va a llevar a cabo el Encuentro Esteros, que bueno, se hace en el marco de la Feria Internacional del Libro de Montevideo, que este año además cumple 45 años, y bueno, en el caso del Encuentro Esteros es el cuarto Encuentro Esteros, pero va a haber más de 10 poetas internacionales y por supuesto un grupo muy, muy nutrido e interesante de poetas uruguayos también, así que estaremos ahí por la feria del 10 al 15 de octubre. Bien, bueno, pero de esto vamos a hablar también más adelante. Hoy lo que nos convoca es conversar sobre tu poemario Vértice, libro que además está teniendo una segunda edición en Perú, ¿es así? Sí, así es, y con viento a favor, como me gusta decir a mí, salen más o menos 2 semanas. Voy a estar en Perú y bueno, en un encuentro de escritores que se llama Primavera Poética se va a editar el libro, que ya está listo. Yo vi, por supuesto, las pruebas de Alere y demás, que es un trabajo de bastante de rigurosidad. Todos estamos hoy como con mucho vértigo, entonces tanto editores, bueno, lo que siento es que el autor se tiene que involucrar bastante, sí, claro, para que el libro esté bien, porque los editores a veces no tienen, a fin de organizar y de hacer un montón de cosas, no tienen tanto tiempo para poner el ojo en un libro. Así que sí, va a ser la segunda edición de Vértice, que se publicó originalmente en plena pandemia, sí. En 2020, en Italia, y salió directamente en edición bilingüe. Sí. Castellano-italiano. Así que, bueno, muy contenta con esta reedición en América Latina, porque lo que suele pasar con los libros de poesía, al menos, sobre todo porque, por ejemplo, la editorial que publicó este libro en Italia es una editorial muy prestigiosa, Raffaelli Editore, que tiene una colección muy selecta de poesía latinoamericana y hace un gran trabajo difundiendo autores en Europa, pero son libros que no llegan a América Latina. Entonces, estas reediciones tienen algún sentido porque acercan los libros a lectores de nuestra lengua, ¿no? Lo que encuentro en Vértice es que, y esto te lo digo como lector, que toca temas desde, digamos, hay una gran sintonía y
cercana a lo que es el concepto de agua, ¿no? Como un común denominador. O sea, tenemos, Sí. hay palabras que se repiten y que además giran en torno a ese concepto, como por ejemplo Piscis, como marea, peces, luna, isla, lago, mar, pescador, puerto, pescar, sequía, ¿no? O sea, ¿hay un motivo de todo esto? ¿Hay un plan? ¿Es a propósito? ¿O es circunstancial? Bueno, en general sí, yo creo que somos, los escritores tenemos nuestras recurrencias, podría decirse en forma un poco más positiva y otra forma negativa de decirlo, pero que se usa mucho en literatura, es nuestras obsesiones, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, más allá de la circunstancia de que yo sea Piscis porque haya nacido en marzo, igual que tú, creo. Sí. Eso es una circunstancia, pero en realidad en este libro había como una búsqueda de recrear un universo así que tuviera que ver con el agua, con el mar, con el fluir, ¿no? Con toda esta cosa también bueno, por el tema de los peces, del pescador. Uh-huh. Hay como algunas cosas que son desde algún punto de vista, diría yo, arquetípicas o mitológicas en todo caso, pero no nombradas directamente, sino elípticamente. Uh-huh. Pero sí hay una búsqueda de aunar todos esos elementos que de repente no son tan comunes en mi poesía. En mi poesía hay otros temas que son sí obsesiones o recurrencias que tienen que ver con el árbol, con la tierra, con la trascendencia, pero siempre andamos por la naturaleza, ¿no? Esos son como los temas, digamos. Y sí, esto que señalás, evidentemente es como muy característico de este libro. Sí, me interesó verlo de esta manera porque además es como que marca dos planos, ¿no? Y yo me voy a un nivel de esta charla un poco por arriba del libro, en el sentido de que para no entrar en la poesía, que es lo bueno que descubra el lector, ¿no? Porque el otro plano que vos planteás acá es totalmente diferente al que nombraba recién, con el elemento agua presente, ¿no? Porque en otro plano vos ponés, por ejemplo, otros conceptos como el horizonte, el silencio, frontera, la ausencia, el vértice, el yo está planteado también, el mundo. O sea, ahí hay una abstracción en lo profundo. Es como que hay dos elementos ahí girando en un plano de las ideas, donde por un lado estás vos, la autora, como vértice, y las ideas que emergen de ti. Así como también se puede ver la geometría propia en el vértice, ¿no? Esto siempre como lector, ¿no? Como interpretando la obra a nivel general, ¿no? En un punto de unión, digamos, en donde se plantean las dos semirrectas, siempre hablando de geometría, ¿no? Desde donde se forma ese ángulo, pero que poéticamente hablando podemos decir que es ese ángulo, es el enfoque por el cual vos nos contás lo que ves, lo que sentís, lo que cuestionás también, ¿no? No sé, sí. Esto como lector y para no entrar directamente en la poesía, que como te digo, para mí es justamente lo que los demás tienen que descubrir en vos, ¿no? Claro, sí, es un punto, es una forma interesante de verla. Siempre los títulos son un gran desafío. Sí. Yo no titulo los libros al principio, sino que los titulo al final, porque nunca sé por dónde va a ir el libro o a dónde va a culminar realmente. Pero en todo caso, el vértice, que si bien es interesante lo que planteás de conjunción, de unión, creo que tiene que ver con una búsqueda. Bueno, esto es bastante como específico y hay que ir como más a profundo, y cada libro tiene como sus capas de intensidad, ¿no? De profundidad. Cada uno todos llegamos a una obra, no importa de qué tipo, desde el conocimiento que tenemos, ¿no? Y yo creo que hay un planteo bastante junguiano, en el sentido de unir, ¿no? Esas partes que conforman el yo lírico, ¿no? La luz y la sombra, que es otra cosa, o
otro También. tema que había tratado en un libro anterior mío, que también se está reeditando justamente ahora en en Bolivia, perdón, después de 8 años de haberse publicado en Estados Unidos. Y lo que digo es que hay esta unión de la luz y la sombra, porque más allá de que esté presente el mar, el agua, la luz, todo esto que parece mucha frescura, hay también una parte un poco más, oscura justamente, que tiene que ver con nuestra sombra. Y ahí el yo lírico lo que hace es un juego justamente de hablar consigo mismo. Hay una figura ahí que no sé si detectaste, pero es un querida, que no es una tercera persona, sino que es el yo lírico hablándose a sí mismo. Entonces, bueno, quizá en una primera lectura se puede entender que hay un yo lírico que le habla a una tercera persona, digamos, una persona que está fuera de escena, pero en realidad es la misma persona. Y es como decir, bueno, nosotros no somos solo el resplandor y esto y el amor, porque es un libro que además también paradójicamente habla mucho sobre el amor, que es un tema al que yo le suelo escapar un poco porque es difícil, creo yo, hacer poesía de, entre comillas, ¿no? De calidad poética hablando sobre el amor. Siempre uno que cae en la tentación, no es que no haya habido grandes poetas que lo hayan hecho, pero hay que tener demasiada maestría, ¿no? Y bueno, acá me animé un poquito a meter el tema del amor, pero desde ese lado, ¿no? Desde el amor propio, desde la relación con los otros, con un otro imaginario, que es ese pescador que está ahí. Y sí, por supuesto, plantearse un montón de cuestiones de la vida, ¿no? ¿Y las cosas. ¿Y cuándo surge la idea para este libro? Bueno, en general hay como distintas maneras, ¿no? En este caso estaba buscando justamente una propuesta diferente, pues yo venía de La timidez de los árboles, que es un libro que se publicó el año pasado acá en Montevideo, también reeditado, porque la primera vez había publicado en Colombia. Los libros no circulan entre países, lamentablemente, entonces creo que es pertinente hacer reediciones porque, bueno, es la forma en la que los libros estén, por ejemplo, ahora en el país en el que yo vivo, ¿no? Claro. Entonces venía de un libro muy fuerte, que es prosa poética, y estaba buscando algo que fuera diferente, ¿no? Este libro fue, lo fui rumiando, lo fui buscando. En esa época había viajado 2 o 3 veces a Cuba, por la poesía, por supuesto, y venía como muy impregnada de la cultura caribe, ¿no? Yo además vivía en Barranquilla, en Colombia, la cultura caribe, con lo cual me es bastante cercana. Y entonces estas formas de comunicar, de ver el mundo, de la frescura, por eso está presente también tanto lo del mar, lo de la isla, claro. En fin. Pero lo de Cuba fue, creo yo, apenas una excusa para encontrar un tema que pudiera unar, y después la verdad que con este libro particularmente fue una catarata. Creo que lo escribí en 2 meses. Estaba así como efervescente por el tema y necesitaba trascender La timidez de los árboles, que había sido un libro que me había tomado completamente. Y había que salirse de ese estilo, ¿no? Que es un estilo de poesía en prosa, pero además planteada en bloques, no hay puntos y aparte, son todos puntos y seguidos, es como un ladrillo, digo yo, que se lanza, ¿no? Y después el lector verá si le parece bien, si lo conmueve, si le parece demasiado. Y acá hay más una cosa de sosiego, de poemas más clásicos, digamos, en su estructura. Poemas más bien breves, el lenguaje es más liviano, como el agua, ¿no? Como de todos esos elementos que planteabas al principio. Sí, hay una poesía que se llama En tus zapatos, que ahí creo que es donde vos compartís toda la motivación del libro, o por lo menos es lo que, digo, yo lo interpreto, ¿no? Ahí es donde, para mí, lo resolvés todo. Mirá, puede ser, sí, puede ser. Sí,
Sí, hay varias formas de leer este poemario. En realidad, yo creo que, bueno, estoy con el libro en la mano y si bien no tenía preparado, pero hay poemas en los que está más presente este querida o como plantearse la inquietud ante uno mismo, ¿no? Sí. Y desde ahí mirar el mundo, ¿no? Pero bueno, obviamente, como todos los libros tienen muchas formas de ser vistos, pero básicamente en realidad se habla mucho del amor, como te decía. Sí. Porque el amor es la relación con el mundo, la relación con los otros, pero porque no es un amor romántico hacia una persona, sino también es el amor en general, es el concepto del amor y el concepto del amor para con uno mismo también, ¿no? Como Sí, por eso te decía, muy por lo presente. menos desde la Génesis, no sé si se lee así, es como el reconciliarse con uno mismo, ¿no? Con nosotros estamos todo el tiempo, Sí. bueno, yo qué sé, por lo menos yo y mucha gente que conozco, cuestionándonos muchas cosas y dándonos muchos palos, y entonces este es un libro de reconciliación también, algo así. Sí, muy, muy reflexivo también, muy reflexivo. Bueno, esa sí. es una característica de mi poesía en general, lamentablemente no puedo escapar de eso. No, lo que decía recién, que yo, por ejemplo, en tus zapatos, encuentro, en la poesía en tus zapatos, encuentro mucho de ti, diciendo el mensaje, pero obviamente que está presente en muchas otras, ¿no? Porque es clara la búsqueda, La última pregunta que te quiero preguntar es, ¿por qué Vértice? Vértice es un poco, bueno, hay un poema que se llama Vértice, Sí. que es un poema puro, digo Sí. yo, ¿no? Bueno, no se llama Vértice, en realidad se llama El Vértice de Algo. El vértice de algo. Que es poesía de la contemplación, ¿no? Que yo realmente creo que esa es la verdadera poesía, ¿no? De sorprenderse ante un instante nimio, como puede ser estar en el mar y ver un tul de nubes, como se dice en el poema, o un par de gaviotas. Una hermandad de gaviotas. Sí, y esa es la poesía pura, ¿no? Que aparentemente, digo yo, no digo que no estoy hablando de este poema en particular, estoy hablando de ese tipo de poemas, que puede que no diga nada, pero lo que hace es como luchar contra el tiempo, ¿no? Detener el instante, plasmarlo ahí. Y Vértice en realidad tiene que ver más con la conjunción de estas como dos dimensiones del ser, ¿no? De la más clara y de la más profunda, de la más reflexiva, de integrar la sombra, diría yo, como en un concepto muy junguiano, ¿no? Uh-huh. Esta es un poco la explicación para Vértice, pero claro, no es tan lineal, ¿no? O sea, es una figura. Sí. Yo no lo podemos explicar ahora en la radio, pero hay algo, un elemento que juega un papel para mí muy importante en esta poesía, El Vértice de Algo, cuando ya sobre el final decís que se vuelven a crear el verde, los naranjas, todo como la primera vez. Eso significa muchas cosas, pero dejemos que el lector lo interprete. Perfecto. Carolina, te agradezco mucho estos minutos de volver a compartir hoy tu libro, Vértice. ¿Y dónde se encuentra? ¿Linardi Rizzo está? Sí, está Linardi Rizzo junto con La timidez de los árboles y creo que otros libros también. Genial, así ya quien nos escucha lo puede ir a buscar allí. Gracias, Carolina, por este encuentro hoy para Esto es Arte. Te agradezco muchísimo a ti y que tengas un lindo día. Lo mismo digo, y vamos a volver a hablar más adelante sobre la Feria del Libro. Bueno, fantástico. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias a ti, Carolina.
Amigos, nos volvemos a encontrar la semana próxima en una nueva entrega de Esto es Arte, la frecuencia cultural que estabas esperando aquí en FM Ciudadela 88.7. La entrevista con Daniel Fernández Corch.